Hola, 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 buenas tardes. Bienvenido a FM Otras Voces en el programa Ser Mujer. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Maricé? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Pía. Hola, chicas, ¿cómo andan? Programa número 7. Mira, 7, el número de la suerte. Es un número lindo. Lindo. Sí. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Tranquila. Hoy con uno de mis días, que es el Día del Comerciante. ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos los comerciantes! Ayer estuve en mi día, que fue feriado, así que ¿Te tomaste el día? Me tomé el día. Muy bien. A disfrutar de la primavera también. Sí, tal cual. Días lindos. ¿Gimnasio? No. No. Nada de gimnasio. No, gimnasio no. No, por ahora no puedo. Claro, sí. ¿Cómo va el pie? Bien. Medio durazno por ahí, pero vamos andando. Ya podés manejar, ya podés caminar. Sí, ya tengo alta total. El problema es que por ahí duele un poco, pero bueno, ya va a arrancar bien. Bueno, siempre para adelante. Sí, así es. ¿Se enteraron lo de Ernestina Páez? ¿Qué pasó? No, vos sos la reina de la farándula, Gaby. Tremendo lo de Ernestina Páez. Contanos. Y hablé con Luisito, vos sabés que yo tengo comunicación directa con Luis Ventura. Con Luis Ventura, sí. Y me contó lo de Ernestina, tremendo, lo del hijo. ¿Qué pasó? El hijo tiene 19 años. Sí. Ellos viven en La Lucila, en Buenos Aires. Y parece que el hijo, el domingo, ha llegado un poco alterado, tema droga puede ser. No se sabe. ¿Algún vicio? Y sí, con algún vicio. Una adicción. Y sí. ha llegado y parece que le ha pegado a Ernestina, la ha tirado de las escaleras y se ha tenido que vendar el brazo. Bueno, un momento fue la policía, fue todo el tema ilegal, pero ella no hizo la denuncia obviamente porque era el hijo. Por proteger al hijo. Claro, pero los vecinos, todo comentaron que tremendo. O sea, dicen que es un problema óseo, pero en realidad tiene hasta mordeduras. La ha mordido toda la mano. Sí. Y vaya a saber cómo ha sido la discusión interna, en qué contexto habrá sido y de qué modo habrá llegado el hijo pobrecito, porque a ver, acá lo que vemos es un problema de violencia intrafamiliar, como se dice, sí. Tremendo. ¿Qué opinan de ustedes de la violencia? Y yo creo que depende del contexto. Hoy por hoy se combate. Yo creo que se combate, pero hace unos años atrás era algo muy normal. No mires, callate, no contés, no te metas. Eso era más con los padres hacia los hijos o hacia la mujer. Hacia la mujer, claro. Pasa que yo creo que también depende cómo ven los chicos. Yo creo que también va un tema de familia. Sí. Del respeto que tiene el padre hacia la madre y en base a eso los hijos respetan a la madre. Yo creo que es una cuestión de la casa, es una cuestión de base. Y sí, seguramente si ellos han crecido entre violencia, lo más probable es que de víctimas se conviertan a victimarios y la forma de solucionar las cosas sea a través de la violencia, los malos tratos. Sí, también el no compartir como una familia real, o sea, que el padre no esté, la imagen del padre permanente, porque la madre también estuvo complicada en ciertas cuestiones de adicciones, entonces todo eso va afectando. Exactamente, para un niño debe ser muy muy terrible ver a la madre de ciertos modos con adicciones o vicios, el que sea, porque si vamos a lo que hasta el cigarrillo es negativo, yo creo. Entonces debe ser complicado a veces para los niños. Ella en un reportaje que dio con Novarecio dijo que cuando tenía 17 años, niñito, estábamos en plena pandemia, él decidió no estudiar más. Y ella lo dejó, o sea, el tema de la libertad, entonces ella lo dejó y bueno, estaba estudiando, aparentemente estudiaba por internet, qué sé yo, pero no terminó el secundario. O sea, también, yo creo que también ahí está el tema del libertinaje en la familia. Yo creo que el tema de libertinaje, hoy por hoy, muchos dejan, bueno, el tema de la libertad, que hay que dejarlo al niño que sea lo que es. No, yo no comparto eso. Yo a mis hijas, cuando le he tenido que pegar un tirón de pelo, se lo he pegado. Y sí, a veces sí, no sé, yo la verdad madre no soy, pero creo que es complicado, y más en los tiempos modernos de ahora, es lo que hablábamos la semana pasada, el tema de la ansiedad con los niños y el teléfono, cómo crecemos en entorno en que ahora trabaja la madre y el padre, antes quizás trabajaba uno u otro, ahora trabajan los dos, entonces creo que es más complicado la crianza hoy por hoy. Sí, hoy todos tienen que salir a trabajar, hoy todos tenemos que llevar el pan a la casa, porque con un sueldo, con el tema de cómo está hoy la situación acá en la Argentina, no se puede.
Y por ahí también uno hace mal porque por ahí se prohíbe uno cosas para dar a los hijos y por ahí los hijos también el darle demasiado no es bueno. Mira quién habla. Sí, o cubrirse de las faltas dándole cosas materiales y a lo mejor no es lo que necesitan. Claro, el contención, el respeto, el cariño que quizás esos niños o adolescentes, porque el adolescente es el que más yo creo que a veces sufre esta clase de cosas, el crecimiento, entonces es que falta de difícil. contención quizás. Vos, Pía, no sos madre, pero es difícil ser madre. Muy difícil. ¿Cierto, Maricé? Muy difícil tener los límites, tener no saber hasta dónde llegar y ya más cuando son grandes, porque hay cosas que ya que no te podés enfrentan, hacer. te enfrentan, no, en la adolescencia el enfrentamiento ese que existe entre los hijos y los padres es complicado seguramente. Y bueno, y tampoco podés poner una mano dura, no. Porque las cosas se hablan. Exactamente. Pero eso es lo importante, hablarlo, pero muchas veces no hay ese diálogo que necesitan los chicos y la compañía y el apoyo, y entonces a veces nos damos cuenta que no estamos escuchando a nuestros hijos y después reaccionan de ciertas maneras por esa falta de apoyo, de ayuda, de cariño, que es muy importante. Por eso, yo te digo, yo prácticamente he tenido, bueno, las he criado prácticamente sola. El papá ha estado presente, pero bueno, la mujer y la madre, la que está la que se queda en la casa, la que lleva, trae, claro, está en el colegio, esto, lo otro. Y eso lo hemos hecho lo hemos hecho juntas y la verdad que yo me he quedado a veces a las 5 de la mañana con Maricé o con alguna amiga que me hiciera pata para después ir a buscarlas. Claro. Y la íbamos a buscar y ver en qué estado que las primeras salidas que tenían ella. La primera, las millones de veces. A veces te digo la verdad, a veces he ido en pijama a buscarla. Claro. ¿Te acordás, Maricé? Sí. Poníamos en el invierno, ¿qué? Me quedaba con el pijama, ponía la bata y la iba a buscar a la fiestita. Por supuesto, no me bajaba, te bajabas vos, Maricé, a buscarla. Y yo Qué buena amiga, Maricé, sí, muy bien. Sí, hemos criado a las hijas juntas al mismo hasta colegio. El día de todo. hoy, ella con pijamita sigue yendo a hacer algunos recados. A mí me encanta el pijama. Yo llego y me pongo el pijama. La comodidad entre todos. No. Yo llego y me pongo el pijama. Yo la verdad, y ¿sabes quién me ha salido igual? La Sol. Mira. Mi hija Sol, la más chica, es igual. Llega y se pone el pijama. Y ya una vez te pone el pijama no te da ganas de salir. Y no, obviamente. Y si tenés que estás salir, cómoda. y bueno, yo salgo a veces, te juro, salgo con el pijama. Y bueno, sí, para andar por el barrio. Y sí, no, pero es que te digo una cosa, no es por nada, pero se usa muchísimo el pijama. En los Vamos a imponer una moda ser mujer, andar en pijama por el barrio. Escuchame, en la revista Hola, un montón de chicas europeas con los pijamas de raso, ¿sabes? Sí, la vi a Wanda Nara con esas tipo camisolas, el Masterchef. Bueno, eso es Louis Vuitton. Bueno, que sea con el pijama de Balbi. Bueno, pues no importa, Balbi, lo que sea, pero te digo que se rehúsa el pijama. Yo ando con todo el pijama. Ahí nos están retando el control. ¿Qué dice el José? Pura marca estamos dando. Yo no he dicho marca, yo he dicho que me gusta el pijama. Pía es la que le tenés que ahora decir que ella es la que dice marcas, lugares, todo. Bueno, un saludo tranquilo al operador que siempre nos Gracias, José, te queremos un montón. Está ahí atrás haciendo magia para que es lo más. Siempre dándonos un espacio. Nuestro operador es lo más que tenemos. Bueno, la cuestión es que la verdad que la violencia es complicado, sí, hay que tratarlo. ¿Qué opinan de las elecciones? De las elecciones, sí. No, medio que ya sabíamos quién iba a ser el ganador. Pero bueno, felicitaciones. A mí me sorprendió la cantidad de gente que no fue. El 30% no participó. Sí, es que me parece que es muy barata la multa. No, y la gente también está muy cansada. Ahora volver a votar, y si vamos a votar, volver a votar. Es agotador, sí. Y más como está la economía, yo creo que son dos cosas que nos afectan psicológicamente y no nos damos cuenta. Es un estrés del tema del dinero, la plata, el dólar, el fondo monetario, la deuda, más las elecciones que hay que elegir a ver quién va a ser el próximo presidente. Es agotador. Con pocas esperanzas, porque ya hemos perdido todas las esperanzas, pero bueno, hay que seguir para adelante y tratar de mejorar. Y una pregunta, ¿a usted le han devuelto el IVA?
No. A mí tampoco. No, a mí aún no. No. Decían que iba a ser a las 48 horas, No, pero... a mí yo ya pasé las 48, No, las no. 60, ya tengo Yo como creo que va a ser al 74 próximo horas. mes. Y nada. Fui hoy al banco, pregunté, me fijé en la FIP, que estoy ahí, todo bien, perfecto, todo. Y vos sos buena para reclamar No, eso. no, sí, Una vez sí. se peleó con una cadena de supermercado, que no vamos a decir cuál es, pero yo le redactaba los mails, porque tenían, ¿te acordás? Sí, sí, pero bueno, no, pero sabes que muchos compañeros de trabajo Se los tampoco han... no, hay montones. Pero a vos la mujer del banco te había comentado que había muchas 30 quejas. personas en el transcurso de la semana pasada a reclamar que no tienen el... Para mí el va a IVA. ser para el próximo mes, quizás ahora la primera semana de octubre, del 1 al 10, quizás veamos algo. Me parece. No sé, pero decían que Crucemos los dedos. Decían que ya habían... Y además iba a ser en alimentos, electrodomésticos, en todo. O sea, el que tiene la chance quizás de comprarse una heladerita o un horno, un lavarropa que está bastante caro, te van a devolver el IVA. Bastante. Ujú. Bueno, ustedes saben los invitados que tenemos en el próximo bloque? Contanos, Gabriela, ¿quién nos viene a Sí. visitar? A ver, Maricé. A ver, Maricé. Una amiga de Maricé viene. Ah, muy Tenemos bien. a la licenciada, psicóloga, psicoanalista, Ah, profesora ¿viste? de la Universidad Concagua, de psicología, obviamente, María Nieves Echávez. Mira, excelente profesional. Excelente. Excelente profesional. Todo. Y tenemos a Es mi Valentín. amiguita. Y tenemos a Valentín Apiscueta, el doctor Valentín Apiscueta con nosotros, que va a hablar de todo. Perfecto. De las leyes, de todo, de defensa del consumidor, de todo. Que Bien. es como un hijo mío. Ah, muy bien. Vamos a hacerle todas las preguntas. Para todos los oyentes que quieran hacernos preguntas, ya sea a la psicóloga o al abogado, se comunican al número 261-594011. Volvemos en 2 minutos, no se nos vayan en Ser Mujer. Y volvemos con Ser Mujer. Bueno, vamos a tener ahora a María Nieves, a la psicóloga, licenciada María Nieves. Bueno, Maricé, tu amiga, presentala. Hola María. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Nos alegramos nosotros muchísimo que hayas podido venir. Sé que estás con todas tus ocupaciones, pero has dejado de lado tus pacientes para poder venir a dar una charla. Un gusto venir acá a charlar un rato con ustedes. Un placer. Así que, bueno, Bueno, quería que te presentaras, que yo ya dije las cosas, pero bueno, me gustaría que vos empezaras hablando de tu principios, cómo empezaste con la facultad, que tenés varias cátedras, y bueno, a ver un panorama para que te conozcan y después vamos a las preguntas directas. bueno, sí, creo que no hay mucho más que decir. Yo me dedico digamos, a la psicología, soy psicóloga y también he hecho mi formación en la carrera psicoanalítica y tengo una gran pasión por la docencia, o sea, trabajo en un consultorio desde muchos años, desde que me recibí, pero además me gusta mucho la docencia y me he dedicado mucho a dar clase, y bueno, y todo eso que he ido, esos aprendizajes que he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria, es algo que hoy por hoy me da mucho gusto poder transmitir, transferir, o sea, no solo a los estudiantes, sino, bueno, en un espacio como este, Sí. que es un gusto que me hayan podido invitar. No, gracias a vos por venir. María, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos atendés a todo tipo de edad o te especializás solamente en adultos, en adolescentes o en niños? Mira, en realidad, dentro de la clínica, yo creo que uno va haciendo sus elecciones o sus preferencias de acuerdo a lo que se siente más identificada con el tipo de paciente que puede ir atendiendo. En realidad, yo me he especializado mucho en el tema adolescencia. Recién las escuchaba hablar de los hijos, los adolescentes, las familias.
coincido con muchas cosas que pensaban, pero en realidad mi trabajo en la clínica es más orientado al adulto. Que creo que es un poco el tema que habían propuesto para conversar hoy, y en realidad mi trabajo clínico está más centrado en el adulto joven, en el adulto medio, si bien, como digo, he investigado, me he interesado mucho por la adolescencia también, por los sujetos adolescentes. Y las problemáticas. Y hablando de adulto, por ejemplo, nosotras, de la edad de 50 para arriba. Sí. Nosotros cuando cumplimos los 50, algunas mujeres, hablo de mí en este caso, nos enfrentamos con un montón de cosas frente al espejo, de arruga, del cuerpo que ya no es igual, que ya todo se nos va aflojando, por más que uno quiera hacer gimnasia, las canas, qué duro que es enfrentar la vejez, o sea, la vejez en el sentido que duro que es enfrentarse con el espejo, con las arrugas. Bueno, es todo un tema. Sí, es todo un tema. Yo creo, Gabriela, que te podría quizás abrir esto que vos decís, pensando que en realidad todo el ciclo vital, desde que nacemos hasta que morimos, está lleno de cambios. Entonces, en realidad, este momento de la vida que vos planteás, el momento de la adultez media, donde se presentan cambios físicos que están sostenidos por cambios físicos, concretamente por una disminución de ciertas hormonas que provocan a su vez lo que entendemos como el envejecimiento celular y molecular. Pero esto no es que comienza a los 50 años, ya había empezado. Lo que pasa que a los 50, a los 45, 50 años, que es la edad donde entendemos que el adulto medio comienza el climaterio, es como que se hace muy presente toda esta, se presentifica realmente lo que es envejecer y todos estos observables que vos acabás de mencionar, que en otra época eran cuestiones que estaban muy valoradas. En la época de la modernidad, llegar a la adultez era algo que te representaban esas canas o esa pancita, digamos, o ese cierto, digamos, trayecto transcurrido, representaba algo puesto en valor. Es decir, la cultura fue cambiando de tal manera que hizo que la juventud tomara un valor relevante. Es que no queremos envejecer. Y ese es queremos el punto. Es el lema de la juventud eterna, que hace que muchas veces todos estos cambios que son propios del paso por la vida y que dan cuenta de la vida y de la trayectoria, sean a veces entendidos como solo o mirados como pérdidas, y no se pueda poner en valor muchas cosas que tienen que ver con haber llegado a este momento de la vida. En realidad creo que ahí hay varias cosas para decir, porque estamos en una cultura donde todo lo joven, la belleza, la productividad, está muy puesto en valor, son los ideales de nuestra cultura. Entonces, muchas veces el envejecer es algo que representa, digamos, algo que no está puesto en valor, que esté muy temido, que no queremos que sea visible. Y por eso a veces nos llegamos al punto de que vos ves un montón de gente con cirugías estéticas tremenda, o sea que se arruinaron, porque también puede pasar eso. Que como que no se asume psicológicamente la edad que uno tiene, ni el envejecimiento, que es algo natural, entonces se recurre a ciertas cosas para eso no notarlo, y en definitiva se transforma en una malo. No es algo bueno, porque uno tiene que ir asimilando las etapas que va pasando por la vida. Sí, tal como ustedes lo dicen, creo que hay que establecer la diferencia entre el verse bien,
y el estar, digamos, sentirse cómodo con el propio cuerpo. Hay que aceptarse. Estar, digamos, a la altura de cada circunstancia, porque como digo, esto no es algo que empezó a los 45 o 50 años, esto es algo que se nos presentó siempre. Lo que pasa es que lo hemos vivido de distintas maneras y culturalmente es como que hay un prejuicio hacia la edad y hacia el envejecimiento. Entonces, las propuestas que surgen también de la mano del consumo y de la comercialización y de la industria, digamos, que está sobre a favor de la industria, de los productos. Es que vos ves personas que son de la misma edad nuestra, hablemos así a nivel Hollywood, ¿cierto? Sí. Vos ves personas que dicen, no puede ser que tenga 50 años y está como parece está. De 30 parece de o 30, de 20 o personas que están mucho mejor que cuando eran adolescentes. Claro. O sea, cuando eran jóvenes están mucho más lindas ahora. Y decís, ¿cómo? Yo quiero ser igual. ¿Cómo hago? Sí, pero yo creo que también hay como una presión social más allá de la edad. Sí, porque a mí también me pasa que yo veo a las pibas de mi edad, como algunas son madres, están más tranquilas, pero hay otras que son unas chicas divina, y vos decís, ¿cómo hago para llegar a eso? Y uno quizás va, entrena, se cuida, y no llegás, pero porque varios factores, digamos una cosa, Pía tiene 30 y pico, o sea, lejos de la edad nuestra. Bien joven. Pero también pasas etapas de que te cuesta aceptarte. Y ustedes si bien dicen, bueno, a los 50 años se ven las arrugas, pero lo que es la adolescencia y también es terrible, aparecen otros problemas, como la bulimia, la anorexia. Exactamente. Creo que el tema es esto que se impone culturalmente. Cuando digo se impone, no es cualquier palabra, porque justamente son ideales que nos someten, nos dejan sin poder de elección y sin poder, digamos, de aceptar tal cual somos y basar toda la felicidad o toda nuestra felicidad en alcanzar un ideal que resulta un imposible, porque nadie puede ser el otro en realidad, aunque eso sea ilusorio, querer ser la modelo que está en la red social o que está en la revista. Lo que pasa es que también va uno cómo se siente uno. Yo creo que va fundamentalmente, yo por ahí me miro al espejo y bueno, es la edad, es la experiencia. Bueno, eso es algo que adquirimos, que alrededor de los 50 años, el poder dar cuenta del envejecimiento, que no solo sucede a partir del propio envejecimiento, sino que está referido en el crecimiento de los hijos y el envejecimiento de los propios padres. Entonces eso nos pone en una situación particular de repensar la vejez que queremos. Y lleva a determinadas preguntas por nuestra realidad laboral, por nuestra realidad de pareja, por nuestra realidad, digamos, de cómo establecemos los vínculos, los lazos en nuestra vida. Entonces hay una serie de preguntas que se plantean en ese momento de la vida que, digamos, uno diría, no solo es una cuestión del cuerpo, sino hay una serie de dimensiones, de esferas que aparecen en cuestión en ese momento. María, vamos a una tanda. Perfecto. Seguimos porque realmente es muy interesante. Pía, decinos dónde las preguntas, dónde nos pueden llegar. Para todos los oyentes que nos quieran consultar, ¿sí? Tenemos el número 2616-594011. Perfecto. Ya volvemos, no se nos vaya. Y volvemos con María, nuestra psicóloga, que la verdad que está re interesante los temas. Acá recibí un mensaje que quieren un turno con la licenciada. Que reserve un turno con la licenciada. Bueno, me parece que el que ha pedido turno ya tiene todos los turnos ubicados. Bueno, muy bien. Un beso, Julito. Bueno, siguiendo
Bueno, vamos, vos podés. Quería decirte que también yo veo que en este envejecimiento, como lo estábamos hablando, veo que ha habido un avance muy grande en la edad cronológica de la mujer, como que una mujer hoy de 60 no es lo mismo que una mujer de hace 30 años, más, totalmente. Es como para mí una mujer de 60, no es que yo me quiera sentir de 40, pero es como justamente de 40. Sí, totalmente. Se han extendido las edades. Bueno, las edades también de vejez. O sea, la gente ahora se está muriendo a los 90, 95 años. Ese es el punto. Hay una prolongación de la expectativa de vida. Lo mismo que también uno podría decir que se han extendido las edades de las etapas del ciclo vital. Uno diría, bueno, la adolescencia antes se podía pensar un adolescente saliendo de su adolescencia alrededor de los 20 años. Hoy hay autores que piensan que la adolescencia se extiende hasta los 30, porque también... Yo estoy pasada, entonces. Bueno, es que justamente tiene que ver con ciertos hitos que marcan la salida, digamos, hacia el mundo joven, ¿no? Entonces, como hoy por hoy hay muchas situaciones, que entre esos la dificultad para sostenerse, para la autonomía, para la manutención, entonces eso hace que se vea mucho más difícil el hecho de trazar un proyecto propio y autónomo, o la independencia de los padres. Entonces, todo eso hace también, además de lo que hablábamos recién, de toda la industria al servicio de poder disimular el paso del tiempo lo más que se pueda. Pero yo agregaría además que más allá de las cuestiones estéticas, que son muy importantes, que nos ayudan siempre y cuando no quedemos sometidos a eso, el punto también es que hay más conciencia del cuidado y más nociones que tienen que ver con la alimentación, con la actividad física, con llegar a viejo de otra manera. Digamos, cuando digo viejo lo digo no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de valoración de la vejez, en un sentido de que la vejez también es desarrollo, porque hay cambios en la vejez que dan cuenta que hay desarrollo, que es una etapa de desarrollo, lejos de ser una etapa de acabamiento. Pero yo lo veo en mis hijas, que ellas, por ejemplo, y en las amigas, en las edades de mis hijas de 26, 25 en adelante, que se cuidan. Exactamente. Que se cuidan la piel, se cuidan la alimentación, se cuidan, cosa que Hacen nosotros... mucho deporte. Sí, cosa que yo cuando tenía 20 años no me cuidaba la piel. No Sí. me la cuidaba porque estaba lejos. En ese sentido yo creo, como dice Maricé, hay un avance. Exacto. En lo que, porque el envejecimiento es parte de la vida, no es una excepción. Nadie escapa a eso. Lo que pasa es que es diferente el modo en que cada sujeto puede enfrentar o asumir cómo envejecer. Es decir, yo apuesto a que se trata de la calidad de vida, ¿no? Donde si bien hay que aceptarlo, uno puede de alguna manera buscar formas saludables de envejecer. Y también lo veo en el hombre, que Mucho. también el hombre está muy metrosexual, vendríamos siendo, porque también lo veo en los amigos de los chicos, Sí. que también se cuidan los chicos. Exacto. O sea, los otros días estaba en la farmacia y un chico de 28, 30 años habrá tenido, comprándose la crema para las arrugas, y le explicaba Totalmente. a la chica, cosa que a lo mejor un chico antes no lo hacía. Como que las cuestiones estéticas o de belleza no se reducen solo a la mujer, sino que ha tomado otra relevancia y es un ideal que está, digamos, para todos. No, los chicos, por ejemplo, van al gimnasio. Totalmente. Se depilan. Y se cuidan en la alimentación, no comen cosas con grasa. Ni con harina. Ni con harina, ¿no? Galletitas todas Sí, así. el pelo. El pelo también. Exactamente. Sí, no, yo creo que es generalizado. Y está bien, por un lado, para mí está bien porque cada uno llega con mayor plenitud a la edad y sintiéndose mejor, llegando como uno quiere.
Yo creo que si bien no vamos a poder escapar a ese envejecimiento que es lógico, es natural. Claro, que es parte de la vida, el punto es como cada uno va enfrentándose a ese cambio, que no es nuevo, como digo, siempre en la vida hay que enfrentar cambios, y si entendemos el cambio como una oportunidad, es desarrollo. No es solo algo que conlleva una pérdida, o sea, también es algo que posibilita. Y posibilita nuevos aprendizajes, y posibilita experiencia, y posibilita aprender cosas nuevas. Entonces creo que desde ese lugar es importante entender que, bueno, así como en la edad media de la vida o mediana de la vida nos sucede que hay cosas que se pierden, también podemos pensar que hay oportunidades, ¿no? Te hago una pregunta, María. Sí. Y cuando van a tu consultorio, mujeres o hombres de más de 50, ¿te plantean el tema del envejecimiento? Totalmente, de cómo... totalmente. O sea, es más común de lo que nosotros pensamos, digamos, algo que afecta es bastante. algo que nos atraviesa. Claro. Es algo que nos atraviesa y son temas de preocupación, porque como digo, son cuestiones que en algún punto todos nos preguntamos, nos angustian, porque cada uno tiene que encontrar sus propias respuestas frente a qué es envejecer y qué le pasa con eso que tiene que ver con el envejecimiento. Y porque además, como decimos, no solo tiene que ver con la esfera corporal o física, sino que eso repercute psicológicamente, y hay que hacer un relanzamiento de lo que es por dónde encauzar mi deseo, o sea, qué quiero para mi vida. Eso también va de la mano del crecimiento de los hijos, como decía recién, hijos que ya son jóvenes o adultos, y que, bueno, que hay un antiguo síndrome que se dice el síndrome del nido vacío, que no es más que ni menos que esta idea de que mientras se tuvo hijos pequeños, estuvo para asistirlos, para cuidarlos, para protegerlos, y ha sido un motivo y un motor de vida para esos adultos. ¿Qué pasa cuando esos hijos pueden hacerlo por sí mismos y de alguna manera dejan un lugar, un hueco, que hay que pensar que es una oportunidad para movilizar otras cosas? ¿Qué le recomendás a alguien que está pasando por ese síndrome? Hoy por hoy quizás nos está escuchando alguien que dice, bueno, se han ido mis hijos, quizás está viuda o el marido está en otra. Sí. ¿Cómo hacemos para salir? ¿Qué consejo le daría? Yo diría que más que consejo, está bueno si eso de alguna manera ya está representado como una pregunta, como primero registrar que hay un cambio, o sea, ya el solo hecho de dar cuenta que hay algo que antes no estaba o que algo cambió, ya es un paso, digamos, a poder salir de ahí, porque nos damos cuenta que no estamos en el mismo momento, digamos, y que hay algo que cambió y que, bueno, en cada uno va a tener ¿cómo decir? Un efecto particular. No podemos hacer un común para todos, porque tiene que ver con la propia historia, tiene que ver con cómo se fueron atravesando los distintos cambios de la vida, tienen que ver con las elecciones de cada uno, porque bueno, hay quienes tienen muchos recursos para poder seguir adelante. Yo creo que nosotros decimos que en realidad atravesamos la vida haciendo duelos. El duelo tiene que ver con un afecto normal que hace que demos cuenta que hemos perdido algo, y que eso, bueno, en todo caso lo que podemos llegar a hacer es buscar nuevas cosas para ir relanzando nuestro proyecto, nuestros deseos. Entonces, creo que algo que bueno, que pasa es que justamente muchas personas consultan frente a estos momentos de crisis o de angustia o de no saber qué hacer o de conmoción de algo que tiene que ver con su vida, que ayuda a que, bueno, se dirijan a algún consultorio, pidan un turno en psicólogo o busquen algún lugar donde puedan ser escuchados y donde puedan pensar por dónde seguir. Bien. Acá me hacen una pregunta, si es un mito o una realidad que a partir de los 50 le agarra a los hombres el pendejazo.
Yo diría que más que un mito, el climaterio es un fenómeno que comienza a partir de los 50, podríamos decir actualmente a partir de los 50, 45 años, y ha sido mayormente, digamos, se trabaja mucho esto en relación a las mujeres con la menopausia, que es el cese de la capacidad reproductiva. En los hombres, este climaterio recibe el nombre de andropausia. Y la andropausia no es más ni menos que la disminución de las hormonas masculinas, entre ellas la testosterona, que produce ciertos efectos como digamos como pérdida de cierta potencia sexual o insomnio o cierta debilidad muscular, que no a todos los hombres les ocurre, y que es algo que se da como un proceso, que no es algo inmediato y que muchas veces tarda años en producirse, y que hace que muchos hombres ni siquiera den cuenta que pasaron por ese momento. Pero yo veo vida. que hay muchos hombres de 50, 55 que vos los ves vestido canchero, que es más, van a las estéticas, se ponen botox, bueno, es lo que hablamos, se hacen reflejitos. Es lo que hablamos, es decir, cómo me las arreglo con ese que soy ahora, con ese que fui y que ya no soy, ¿no? Es decir, como que en realidad no es exclusivo de la mujer, sino que también es algo por lo que pueden pasar un hombre, y depende de qué hombre. Si puso mucha valoración en ese vigor, en esa imagen corporal, bueno, puede ser un drama perder el pelo o no perderlo, no sé, ¿no es cierto? O sea, que sin ofender a nadie, pero en realidad, bueno, eso es una cuestión justamente que pasa por también que se pone en valor. Ya volvemos, vamos a un corte y volvemos en 5 minutos. Seguimos con María, que la verdad que es muy interesante. Muy interesante, las cosas que nos está contando. Ya volvemos, no se vaya. Y volvemos con otras voces en el programa Ser Mujer. María, nos ha llegado un mensajito. El tema es de la gente vieja, que en Oriente el viejo es el sabio. Sí, tal cual. El viejo es el sabio y se lo respeta, cosa que es tan distinto a lo occidental. Que el occidental, el viejo pobre, despreciable, exacto, o sea, ya descartable, y así lo de anciano, bueno, todo eso. En cambio, en el Oriente es la sabiduría, es donde se va a consultar cuando uno tiene un problema, es la sabiduría y se el lo respeto respeta tremendo. O sea, el abuelo es lo más, lo que uno, y es más, en la cultura oriental son los sabios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que me haces pensar en un concepto que transmite un autor, un sociólogo, que trabaja sobre la sociología de la vejez justamente, que es Alvareza, y él habla de un concepto que es el viejismo, que es un concepto que tiene que ver con un prejuicio hacia la vejez. De hecho, justamente ese prejuicio hacia la vejez es concomitante con una noción cultural también de que lo puesto en valor es la juventud eterna, los ideales de belleza, de productividad, de cuerpo joven. Entonces, todo esto va de la mano con la idea de que llegar a viejo es justamente enfrentarse a un lugar donde nadie quiere llegar. Entonces, bueno, todo esto que venimos hablando tiene que ver también con ese modo de afrontar el envejecimiento, que lo que yo quiero que quede bien destacado de este encuentro que hemos tenido es que esto no es un común para todos, que esto tenemos que pensarlo, digamos, en la particularidad de cada
sujeto de cada persona, porque en realidad no todos envejecemos de la misma manera. Depende cómo cada uno signifique, tanto digamos lo que pierde como lo que se posibilita, como también qué recursos armó en su vida para poder aceptar los cambios. Exacto. Los cambios lógicos del paso del tiempo. Yo, que te conozco, sé que sos abuela. Sí. Y esa creo que es una de las cosas buenísimas que tiene esta edad también, y que uno vuelve a disfrutar a sus nietos, y te he visto compartir y tu felicidad y lo que te es como una bendición, como una volver a iniciar como con tus hijos. Yo creo que por más que yo lo vea, nunca lo voy a poder sentir como se siente en forma interna, ¿no? Hasta que no seas abuela. Hasta que no sea abuela, obviamente. Bueno, vos has acompañado todo ese proceso. La verdad que en lo particular para mí ha sido un regalo de la vida, porque llega en un momento donde para mí fue muy importante, digamos, poder tener estas nietas que son lo más lindo, que lo más puro, lo más hermoso. Para colmo, dos juntas. Para colmo, dos hermosas, pero bueno, creo que ha sido una oportunidad en todo sentido. Paradójicamente yo creo que me rejuveneció, me llenó de vida, de alegría y de vida, de expectativa, de esperanza. El hecho de poder sentir que con la juventud que se tiene en este momento de la vida, poder estar con ella, jugar, pasearla. Es que te toca en otro momento de tu vida donde no tenés la responsabilidad de la educación. Exactamente. Que es lo que me parece que está a favor de los abuelos, ¿no? Exacto. Creo que el término abuelo, que a mí no me molesta, al contrario, me parece algo una palabra muy linda. Tiene que ver, por eso digo que es como cada uno entienda o pueda, digamos, enfrentar, ¿no? Y qué es lo que significa para cada uno, porque lejos de que eso me confronte con la vejez, en el sentido que lo decíamos recién peyorativamente, o como un acabamiento, o que ya nada tengo, digamos, que esperar de la vida, todo lo contrario, o sea, es y es distinto el amor. Un amor que es totalmente distinto a lo que vos... Yo diría es despojado de esa responsabilidad. Exacto. De la crianza de los propios hijos. Es como más relajado. Es absolutamente relajado. Y digamos, si lo podés disfrutar, es algo realmente... Bueno, que da mucha satisfacción. Yo la verdad tengo los mejores recuerdos de mis abuelas. Yo la verdad mis abuelas han sido también muy... más tenía una que vivía en San Rafael, que era una santa, y tenía la otra acá de Mendoza, que era con la que más compartía, porque era la mamá de mi mamá, y la verdad que yo las he adorado, y han sido también un ejemplo de vida y de amor, porque la verdad el amor y el cariño que... Sí, el amor de los abuelos es incondicional. Es muy lindo lo que vos traes, Gabriela, porque además en este programa que refiere a la mujer, pero que bueno, que hablamos en general, ¿no? Vos estás diciendo de algo que es muy importante en la vida, que nos identificamos con las personas que formaron parte de nuestra historia. Yo también tuve la suerte de tener abuelas y de tener una abuela muy particular para mí, especial, y realmente creo que hay mucho de esa abuela en mí y trasciende en mí, y yo trascenderé en mis hijos. O sea, creo que el punto de poder pensar la vejez desde ese lugar como una trascendencia, como una continuidad, que es lo que vos estás trayendo, me parece, el vínculo amoroso, el lazo, eso que nos permite ir un poquito más allá. No, la verdad que, y aparte, el amor del abuelo, que dice que es tan... La ternura. Exacto. O sea, yo tenía unas tías que eran divinas también, pero mis abuelas han sido, no sé, mi abuela de San Rafael era un ejemplo, porque
fue una mujer muy emprendedora, fue directora de escuela, que en aquella época era difícil. Totalmente. Bueno, fue directora de escuela, fue una mujer que educó muchísimo. Y mi abuela de acá, de Mendoza, era un personaje divino. Nada, o sea, ella estaba en el mundo de la moda, viste, esas mujeres que estaban en otra. Bueno, cada una te deja un poquito. Exacto. Hay un poquito de cada una de ellas en vos. Sí. Y la verdad que el amor de abuela, yo lo veí con mis hijas, mi mamá, y el amor viste, de abuela es un amor que no te olvidas nunca. Y un amor que te marca. Que te marca y que te acompaña el resto de tu vida. No sé ustedes qué experiencia han tenido con sus abuelas o abuelos. Sí, a mí yo tuve con mi abuela materna, falleció en el 2017 ella, y es el amor de mi vida. Y la admiro en un montón de aspectos. Ella era de La Paz, se ha criado en el medio del campo, pero una fuerza, una fortaleza por su familia, por sus hijos. Le tocó perder un hijo muy joven a ella también, pasar un duelo. La verdad que no tenía una vida muy fácil, pero vivió hasta los 93 años muy plena y siempre acompañando y cuidándonos a todos los nietos, porque terminó teniendo bisnietos también. Pero sí, yo también creo que tengo muchas cosas de ella. Sí, uno nace, o sea, uno lleva esa carga del abuelo, porque uno tiene la imagen de cómo fueron mis abuelos conmigo. O sea. Exactamente. Yo no puedo contar porque mi abuela paterna murió un mes antes que yo naciera. O sea, que no tuviste abuela. No tuve abuela paterna. Y mi abuela materna vivía en otro lado, o sea, no tenía una relación permanente, directa, de verla constante, y murió cuando yo tenía 7 años. Claro. O sea que lamentablemente no tuviste ese el amor, lazo no lo pude vivir tanto. Claro. Que me hubiera gustado haberlo vivido. Uno adopta abuelos también. También, creo que no solamente los lazos se establecen consanguíneamente, también lo importante es pensar que siempre puede haber un otro que ocupe ese lugar. Sí, ¿no? Yo tengo una vecina que a veces tiene el rol de abuela, si bien obviamente no es lo mismo, pero sí, muchas veces los consejos, las cosas, por más que sea algo chiquito que te diga o que te acompañe, siempre trae los recuerdos de eso, y no termina adoptándolo como abuela, ese amor materno, pero a la vez que siempre está ahí la abuela. Despojado, el amor despojado. Y yo creo que también en esto que estamos hablando, qué importante que es que cada uno vaya dejando una huella en la vida, ¿no? O sea, porque más allá del cuerpo y su envejecimiento, su declinación y todo esto que estamos hablando, lo que verdaderamente va trascendiendo es lo que cada uno va dejando en los otros como recuerdos, como vivencias, como identificaciones, como marcas, y es una forma de trascendencia, y creo que ahí está un poco el kit de cómo poder seguir enfrentando el devenir de la vida, ¿no? Y los cambios que acontecen. La verdad que envejecer trae tantas cosas y a la vez es tan maravilloso. Sí. Porque, o sea, depende de dónde nos posicionemos. Exactamente. ¿No es cierto? En cuanto al amor y a la experiencia, es maravilloso. Y si tenemos otros con quien compartir y en quien, digamos, tener un lugar, o sea, la soledad o el aislamiento también pueden ser un camino no saludable para el que envejece. Y puede quedar muy aislado, muy enojado, muy corrido del acontecer de la vida, y eso es un peligro. Por eso también nos tenemos que preparar para eso. Bueno, la verdad que ha sido un placer, María, que hayas estado con nosotros. La verdad con ustedes. Divino. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado y por haber compartido y haber dado la posibilidad de hablar de estas cosas. ¿Te podemos esperar nuevamente? Sí, con mucho gusto. Bueno, con mucho gusto las voy a acompañar. Ahora enseguida vamos a estar con el doctor Valentina Piscueta, así que ya volvemos. No se nos vaya, que ahora viene el doctor Valentina Piscueta.
Bueno, y volvemos con otro bloque. Acá tenemos al doctor Valentina Piscueta. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. No, gracias a vos por venir. Bueno, Valentín nos va a hablar sobre defensa del consumidor y mediación. Exactamente, sí. Vale, ¿qué significa mediación? A ver, mediación, o sea, no me gustaría ponerme muy técnico para que la gente escuche y como... No, así, explicarnos más o menos, a ver, ¿por qué llegamos a una mediación? Bien, mira, explico. La mediación es un proceso en el cual, digamos, las partes, ante un conflicto, va a aparecer un tercero imparcial, que es el mediador, que va a intentar que, a través del diálogo, acercar a las partes para llegar eventualmente a un acuerdo. Justo escuchaba en el bloque anterior a la licenciada María y justamente con respecto al cuidado, hablaban, ¿no?, de cuidado de mujeres, de hombres, cada vez está más visto y se ve mucho más esto de cuidarse, no solamente estéticamente, sino que también hay una cuestión más, como decías, alimentación, dormir, hacer ejercicio, que también, si lo trasladamos a otros lados, como en la parte ambiental, hoy en día se ve mucho esto, por decirles algunos ejemplos. Bueno, en la parte jurídica también existe esa tendencia, creo que a partir del siglo XXI, y podría decir un poco post pandemia, se empieza a ver mucho más el tema de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Que ahí tenemos la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Son todos métodos distintos. Por ejemplo, tengo un problema con un vecino. Sí. Voy a la municipalidad y ahí en la municipalidad tengo la mediación con el vecino porque, por ejemplo, me puso una planta y no me gusta donde está la planta, que me molesta. Exactamente, digamos. En la mediación, digamos, quizás esto no lo expliqué, yo soy mediador y estoy ejerciendo en el Centro de Mediación de Godoy Cruz, que tenemos un equipo muy bueno y de paso le mando un saludo a todos. La verdad que en esto sí, es verdad, en el Centro de Mediación de Godoy Cruz hacemos lo que sería esto comunitario, es decir, más conflictos entre vecinos, también civil, como puede ser un tema contractual, por ejemplo, como también cosas de familia, todo lo que se puede hablar, digamos, ¿con familia de familia, ¿no? también? Familia, exacto. Hay pero por cosas ejemplo, que no, ¿qué? Ahí, por ejemplo, en la municipalidad, ¿qué puedo llevar yo a un tema de familia? Cuestiones más patrimoniales, por así decirlo. Es decir, no vamos a hablar de una adopción, no vamos a hablar de cuestiones por el estilo, sino, o sea, más sensibles, que eso ya están dentro del ámbito de la esfera jurídica, judicial, sino cuestiones más patrimoniales, ¿sí? Se podría llegar a pactar una cuota alimentaria, por ejemplo. ¿Sí? O sea que yo puedo ir a la municipalidad, por ejemplo, alguien que se está separando, no tiene medios posibles para contratar un abogado y no le están pasando los alimentos, puedo ir yo, ciudadana, o sea, vivo en Godoy Cruz, puedo ir yo a Godoy Cruz y decir, mire, necesito hablar con un mediador porque mi ex marido no me está pasando la cuota alimentaria. O sea, digamos, si esto ya está judicializado, quizás se pueden pactar ciertas cosas, digamos, ahí el ámbito estaría un poco más acotado. Pero si digamos, de común acuerdo, ¿qué pasa? La mediación, es importante aclarar que es un proceso voluntario, a diferencia de lo judicial. Si uno inicia un proceso judicial, aunque te guste o no, digamos, esto va a seguir adelante y van a pasar ciertas situaciones. En la mediación, digamos, un proceso voluntario, tanto para las partes como para el mediador. O sea, si yo me niego a ir, perfectamente no pasa nada. No tendría una consecuencia, exacto. Mira, pero, no sabía. digamos, por eso se habla de una invitación a la mediación. Es decir, si vos te presentaras en el centro de mediación, lo que harías es invitar a la otra parte para que se presente un día que se pacta. Se lo va a notificar postalmente y de ahí, digamos, va a comparecer o no a esa audiencia. Y por ejemplo, ¿qué cantidad de mediaciones tenés? Por ejemplo, sé que hay mucho tema que me ha pasado a mí también con un lote, el tema de los límites. A ver, yo tenía un lote en chacra y el vecino construyó y se metió 3 metros, mejor dicho, a mi terreno. Entonces, cuando están tocando, justo lo estaba por vender, qué sé yo, me dice el que hace la mensura, mira, tu vecino se ha metido 3 metros a tu terreno. Y ahí tuvimos que ver el tema de la mediación. ¿Eso suele pasar? Exactamente, sí, es uno de los casos, digamos, que podría suceder. En esto, como te digo, el proceso es voluntario, por lo tanto, si invitas al vecino y el vecino asiste, obviamente se va a tratar de dar dentro un diálogo en el cual va a haber respeto. Podría decirte que dentro de la abogacía, del derecho en general,
es la rama más cercana a la psicología, la mediación. Entonces, como acá nosotros como mediadores tenemos una formación, justamente no solo soy abogado, sino que soy mediador, es, digamos, un título aparte, donde tenemos ciertas herramientas para ir viendo todas estas cuestiones. Es decir, tenemos acá es muy importante porque el proceso no es tan, digamos, distante como se ve en el área judicial, ¿no? Que hay un proceso más confrontativo, adversarial. Acá hay una cuestión más de calidez humana, en donde se da mucho la escucha activa, lo que sería la empatía. Hay que empatizar con la gente, no solamente con ambas partes, porque el mediador es una persona que es neutral, imparcial, es decir, no está del lado de ninguno, pero a la vez va a escuchar ambas partes y va a tratar de que se comuniquen, que muchas veces vienen con una relación dañada de antemano. Entonces, en eso, digamos, se habla y se busca, a través de ciertas herramientas que tenemos, que se comuniquen efectivamente y no quizás con otros tonos que han tenido con anterioridad. A ver, contanos una mediación que hayas tenido así divertida. Mediación yo iba a preguntar algo así también, Claro, o que hayan estado mediando muy bien y que de repente explote todo y decir, ay, ¿cómo lo soluciono? Bueno, eso se da en la mayoría de los casos. A veces. A ver, contanos una. Yo te voy a contar una que le pasó a mi papá hace millones de años. Estaba en el estudio y estaban con un tema de sucesión, los herederos. Y uno de los herederos, mi mamá tenía un Capodimonte, que es un florero divino, que lo habían traído no sé de dónde y toda la historia. Y uno de los que estaba ahí, uno de los herederos, se pelea con el otro hermano, agarró el Capodimonte y se lo tiró en la cabeza. O sea, mi mamá, imagínate, cuando mi papá sale y dice, tu Capodimonte murió. No. O sea, ese tipo de cosas. ¿Has tenido algún tipo así de mediación así que sea conflictiva? Y conflictiva sí hay, muchas veces les cuesta a las partes, quizás sobre todo al principio, como llegar, quizás no todos están como en conocimiento de qué es una mediación, entonces llegan como si fuese quizás el mismo espacio en donde compartían antes, entonces llegan con mucha violencia verbal o cuestiones que suben la escala de conflicto. Pero es verdad que a medida de que pasan momentos se van dando ciertos quiebres. Ahí es muy importante como mediador hacer lo que se llama un encuadre, que es justamente establecer las reglas por las cuales va a pasar ese proceso. Pero bueno, mucho no puedo contarles porque existe algo también que es la confidencialidad. Claro. Es decir, pero así, un caso así. Pero esto, ponele fuera parte del caso, es un proceso que es mucho más rápido, por supuesto, que un juicio, porque se llega a la mediación, se ponen de acuerdo a las partes y ya eso quedó así, listo. Exactamente, se logra un acuerdo, un eventual acuerdo. Por eso, relacionándoselo con esto que hablábamos antes del cuidado, la parte ambiental y todo esto que les decía, también está esta parte de, ¿se acuerdan? Seguramente tendrán algún amigo, amiga que haya pasado por un proceso quizás de divorcio, 10 años o 15 años, unos herederos que no sale la sucesión. Todos esos juicios, de a poco, ¿no? Podríamos decir que ir desapareciendo, y seguramente en el tiempo va a seguir pasando esto, porque cada vez más se tiene más conciencia acerca de lo que es, iniciar un juicio no es solamente, tiene muchas cosas. El costo económico es altísimo, honorarios, costas judiciales, obviamente hay cuestiones que no se pueden llevar a una mediación, negociación ni arbitraje, pero dentro de lo que se puede llevar, tenés muchos costos. También hay dos costos que creo que es lo más importante, por lo menos como yo lo pienso, que es el tiempo, y por otro lado el costo emocional, porque digamos en un juicio en donde pasa mucho, uno se desgasta y pierde salud en todo esto. Entonces se empieza a ver que quizás hablándolo, estar 15 años con una sucesión no tiene sentido para mí. Yo hoy vivo acá y quiero quizás tener hoy esa casa, ese auto me vendría bien. No dentro de 15 años, matarme con mi hermano quizás no tiene ningún sentido. Entonces empieza a darse una situación que también en el ámbito jurídico se empieza la gente a cuidar emocionalmente y por algo yo creo que también está relacionada la expectativa de vida cada vez. De hecho, veo en los jóvenes mayor conciencia en cuanto a la inteligencia emocional, que hoy se habla tanto, de que son más inteligentes emocionalmente, toman mejores decisiones, más saludables. Y bueno, es propia del mundo en el que hoy estamos. Es como más práctico. Es más práctico. Claro. Exactamente. O sea, que si yo quiero ir, suponente, yo me quiero divorciar, yo puedo ir a vos y decirte, mira, doctor Despizcueta, necesito que
hagamos una mediación con mi ex. Sí, digamos, podrías hacerlo, no Antes de- respecto del divorcio. El divorcio tiene que judicializarse. Sí el o sí. divorcio. Exacto. Sí o sí. El divorcio Sí a los para que vos... bienes. Exacto. Cambie tu estado civil, que es lo que busca el divorcio, necesitas iniciar un proceso judicial. Ahora, si después de ahí hay una cuestión patrimonial que se puede arreglar, puedes ir a una mediación y decir, bueno, a ver, esto es lo que me corresponde a mí, bueno, yo quizás estaba pensando en esto, aquello, bueno, y se termina arreglando de una forma distinta, más tranquila, más dialogando. Claro. ¿Y te ha pasado que te ha tocado así casos que de divorcios que han tenido que ir a hablar con vos para mediar y todo eso? Sí, ha pasado bastante, sí, de hecho cuestiones de familia se dan bastante con las cuestiones, como te digo, patrimoniales principalmente. Qué interesante, la verdad que... Sí, yo estaba pensando, y dentro del municipio, de mediar entre el municipio, o sea, quizás vos representando tu municipio donde trabajás con algún vecino que quizás no quiere levantar los escombros, o tiene el perro que muerde a los niños. ¿También te ha tocado eso? ¿Algún caso? Mira, o sea, representando el municipio no, porque ahí perderíamos la imparcialidad que es tan importante. Digamos. Bien. Tendría que ser una cuestión más entre vecinos, tendría que ser cuestiones más civiles, más entre privados, Bien, por así decirlo. bien. Porque en el momento que entra el Estado, y si yo estoy trabajando para el Estado, es como que en algún punto sería una contradicción Ah, bien, perfecto. en eso. Qué verdad, qué interesante que Sí, la mediación. sí, sí, Vos sí. fíjate que no era o sea, es un tema que está hace poco, ¿cierto, Vale? Mira, en realidad existe hace muchos años, pero no le han dado quizás... La importancia que le están dando ahora. Exacto, de a poco cada vez más se empieza a escuchar. No tiene el marketing que quizás tiene el juicio. Se habla mucho de la industria del juicio y todo eso. Quizás es una buena herramienta. De a poco en los tribunales se va, en la parte laboral se va viendo mucho, en la parte civil también, en la parte de familia también. Cada vez, digamos, hasta inclusive los jueces lo empiezan a incorporar más en sus cuestiones, ¿no? O sea, se viene un juicio en donde no se puede resolver algo y bueno, han tratado de mediar y se dan unas pequeñas instancias en donde, bueno, cada vez son más efectivas. Qué interesante. Sí, aparte de no llenar tampoco lo que sería la parte judicial de la provincia o del estado de juicios y juicios por esto, Papeles, por sí, aquello, eso. y más juicio que, digamos, lo que es un juicio laboral no tarda menos de 4 o 5 años en salir, y siendo optimista. Imagínate que vos si llegás a una mediación te evitás todo eso, coordinás, arreglás antes y no le tirás toda la parte al Poder Judicial que están llenos. La verdad que es re interesante. Bueno, volvemos en 5 minutos y vamos a volver con otro tema. ¿Con qué tema? Defensa del consumidor. ¿Qué tema? Temazo. Ya volvemos, no se vayan. Y volvemos con el doctor Apiscueta. Vale, ahora vamos a hablar de defensa del consumidor. ¿Qué tema? Digamos, hoy en día se habla mucho y bueno, es algo que es muy importante, sobre todo para, te diré que de todas las edades, defensa del consumidor, digamos, son, para no meternos mucho en lo teórico, son los casos en los cuales tenemos algún conflicto con algún producto o servicio, ¿sí? Puede ser los típicos casos que nos pasan con empresas de telefonía. Ay, ¿qué tema? Ese es un tema. DirecTV, otro tema. Empresas de canales de televisión, exacto, como Bueno, sí, lo tengo que decir ¿Me han caído de alguna estética con algún que te digan, mira lo que me hicieron? Mira, estéticas no. No, bien. O por lo menos, Sí. a ver, sí algunas cuestiones de reclamos contra obras sociales sí han habido, sí, Ujú. sí. No sé si por algo estético, no, más de salud Bien. que estético, pero sí hay un montón. Nosotros recibimos más de 100 diarias, deben haber, denuncias, pero bueno, somos un equipo, somos 6, entonces vamos sacando a medida que vamos pudiendo. La verdad que estamos, pero colapsados. Hay unos 4 meses de demora, 3 meses de demora más o menos, desde que uno hace la denuncia hasta que se le da el lugar. Pero bueno, la idea es irlo, o sea, también es algo que está creciendo mucho. Y hablando de eso que vos decís de las horas, las prepagas y todo el problema que hay ahora de médicos, yo escuché que los médicos no pueden cobrar su consulta ahora, sino hay que hacerles ir a la obra social para decir que te cobran. De esos casos en este momento debe haber muchísimos.
Empiezan a verse, pero es verdad que todavía, nosotros justamente lo que decimos desde Defensa del Consumidor es que también esperen, aguarden un poco, porque quizás no ha pasado ni un día o unos días que esto se está negociando todavía, que ya empiezan a ver estas denuncias. Entonces creo que hay que esperar un poco a ver cómo se termina resolviendo. Es algo que todavía está en un proceso. Claro, no está ya definido que va a seguir así ni cómo va a ser. Exacto. Sí están, es verdad, el conflicto existe. Los médicos no están de acuerdo con lo que está pasando, pero bueno, están ahí, están empezando a entenderse, pero bueno, todavía en esto hay que esperar, creo, un poco. Sí, yo entiendo a los médicos, lo que no entiendo son las obras sociales, o sea, no es para que yo tiro contra un médico, porque él tiene que justificar y cobrar lo que corresponde, y sé que no pagan lo que corresponde, ni a tiempo. Sí. Entonces... Pero bien a que te cobran en la obra social, ¿eh? Obviamente, por eso, o sea, ese es el problema, que te cobran y que todos los meses aumentan, y uno no puedes decir, bueno, elimino, listo, me quedo sin obra social, porque no podés, es algo fundamental. Exactamente, sí, sin duda que es algo que nos pega a todos. ¿Y las aseguradoras de autos? ¿Hay muchas denuncias con respecto a eso o están cumpliendo? Porque sí sé que, por ejemplo, hace unos meses atrás hubo faltantes, por ejemplo, de goma, de las cubiertas de los vehículos. Sí, ¿Ellos sí, cumplen? En caso que no cumplan, ¿tienen algo que los respalde o funcionan bien dentro de todas las aseguradoras? Mira, creo que hay pocos lugares donde zafan. Es verdad que todos tienen conflictos en algún punto. Es verdad que también hay que pensar que tienen un caudal muy grande. Sí. Es real que sí, con las aseguradoras se da mucho, hay muchos casos contra ellas. Arreglan, es importante también quizás hacer una aclaración que con Defensa del Consumidor es un ente administrativo, no judicial. Y esto de la diferencia entre uno y otro es importante porque en la esfera judicial nosotros tenemos un juez que nos impone que hay que hacer algo. Es decir, si tenés que pagar esta cubierta, la tenés que pagar la aseguradora. Y la aseguradora lo tiene que pagar, no le queda otra. ¿Sí? Tiene el auxilio de la fuerza pública, si la sentencia está firme ya no puede hacer nada. Bien. En cambio, en un ente administrativo lo que hacemos, digamos, dentro de esto es como se divide en dos etapas. Después, en donde estamos nosotros, sería como el proceso más de investigación, a ver qué es lo que pasó con la denuncia, se le da traslado a la otra parte, es decir, en este caso la aseguradora, y en su caso puede hacer un ofrecimiento o no. Si no lo llegara a hacer, después podrá tener eventualmente multas cuando pasa sumario. Pero, digamos, si no quiere ofrecer, que en muchos casos los consumidores dicen, bueno, ¿y qué? Defensa del Consumidor no me defiende. Bueno, si lo defendemos, pues le damos al proceso, ¿no? Todo desde su inicio hasta el fin. Pero el tema está en que no podemos obligar ni a una aseguradora, ni a un banco, ni a una empresa de telefonía a que hagan algo que nosotros queremos. Bien. Nosotros podemos acercar a las partes, hacer un ofrecimiento, si están cerca, a veces cuando se habla de números y el consumidor pide algo, bueno, tratamos de, a ver qué posibilidades hay que suban a este monto que quiere el consumidor, y si no, buscar alternativas, opciones, pero no podemos imponerles una solución. Entonces en eso a veces falla, digamos, pero no porque fallemos nosotros, sino como no podemos imponerlo. Bien, perfecto. Ha habido muchas denuncias con el tema que he estado escuchando por la tele, con el tema de los autoplan. Es tremendo, porque vos entras con una cuota y después en la cuarta, quinta cuota te sube 3 veces más. Entonces ha habido muchos problemas con denuncias a Defensa del Consumidor con el exceso del aumento de cuotas de autoplan. Bueno, eso es muy recurrente en Defensa del Consumidor, se dan muchos casos. A todos pasa que la inflación también va muy arriba. Claro, eso yo quería preguntar, ¿tendrá que ver con la inflación? Que, por ejemplo, hay un vehículo en la calle, tiene un valor, después tiene otro, y después otro, y empezás pagando, que esa es una cuota de 10.000 pesos, y te terminas pagando 100.000 en menos de 6 meses. Sí. Ahí corren intereses, gastos administrativos. Cuando uno paga una cuota de un auto, está compuesto de una cantidad de... Y ahora también estaba escuchando que antes, cuando vos sacabas un auto por autoplan, tenías que asegurarlo con la empresa que te decía la concesionaria, sea cual sea, pero vos ahora podés elegir, a raíz de todos los problemas que han habido, ahora ha salido una resolución de vos podés elegir la aseguradora que vos quieras, no hace falta que vayas a la que te obliga la concesionaria. Bien, eso es verdad, hemos tenido casos de eso.
no en todos casos, como les digo, nuevamente, siendo un ente administrativo, no en todos los casos lo reconocen. En los casos en los que lo reconocen, lógicamente buscamos que se concilie y que se le dé lugar, y si se le cobró algo que no correspondía, porque en estos casos a veces quizás imponen un seguro que el valor es muy superior a si yo lo consigo por otro lado. Entonces, ahí es donde a veces luchamos, digamos, por esa diferencia que puede haber. En ciertos casos se reconoce, en ciertos casos no. Y un caso también que se da mucho es cuando, esto pasa mucho hoy en día, ni hablar, o sea, yo creo que por un lado jubilados, pero también a cualquier tipo de edad. O sea, no tiene que ver con una edad, sino estos casos de cuando compran algo, tanto por marketplace o por lugares, por internet. Compran y van a comprar algo y les dan cierta información. Eso es importante decirlo a quienes estén escuchando. Nunca faciliten información personal de uno. O sea, contraseñas, claves, token, lo que sea, no darlo, porque en muchos casos, digamos... Son estafas virtuales. Exacto, son estafas. ¿Y la gente va a defensa del consumidor? La gente va en ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos con eso? Porque yo sé que, por ejemplo, los bancos no te los reconocen. Una vez que vos diste tu token o diste tu clave y te vaciaron la cuenta del banco, el banco dice, no, yo no me hago responsable. Claro, es que pasa que ahí hay una línea que es importante que nosotros lo entendamos como consumidores también, que es que no podemos, si nosotros facilitamos la información a quien nos está estafando en algún punto, los bancos no responden. Entonces es importante que en eso, si nosotros no dimos la información y vulneraron el sistema del propio banco para entrar de forma indebida, el banco está obligado a responder en ese caso, ¿no? Pero en los casos en donde nosotros damos información que no correspondía, muchos casos se excusan. Te diré que en esos casos el tema va a dejar de pasar por defensa del consumidor, o sea, hablando más técnicamente, sino que va a ir al Ministerio Público Fiscal, es decir, por un caso de estafa, es decir, un delito que está penado en el Código Penal. Entonces, es importante quizás que hay muchos casos en donde quedan en un punto en donde no podemos ayudarlo como defensa del consumidor, por eso es importante estar atento a no dar información a un tercero, y si vamos a comprar algo, medianamente tratar de ver si la página es seria, si no nos estamos metiendo a una página fantasma, y bueno, son cuestiones que hay que ver. Con respecto a las estafas, ¿sí? Cuando uno es estafado, por más que vayas del modo en que sea, quizás un compra-venta de un vehículo, vos vas y hacés quizás la denuncia en defensa al consumidor, pero para allá quizás poder solucionarlo de un modo más legal, que tendría que ser un abogado civil, digamos. Depende por dónde vayas. Si digamos, en el caso de estafa ya sería algo más penal. Penal, bien. Exacto, pero a la vez también civil, porque si queremos buscar, o sea, la parte civil se relaciona más al resarcimiento, exactamente, en dinero, ¿no? Sí. De lo que yo he perdido. Exactamente. Y la parte penal también, porque en esos casos de estafa, digamos, queremos que aquella persona que se apropió de lo que no era suyo reciba una sanción, por así decirlo. Bien. Y cuando vas al supermercado, por ejemplo, que ha pasado varias veces, que vos compras, no te das cuenta, y cuando, por ejemplo, los quesos, siempre pasa con los quesos en eso, o los lácteos, y te venden un queso en mal estado, o la carne en mal estado, que vos... Vencido. A mí me ha pasado a veces que he ido a comprar al supermercado y he abierto el lomo que he comprado, que se dio, y wow, un olor tremendo. Va y te dice, no, usted ya lo abrió. Y sí, yo lo abrí, y si no lo hubiese abierto no hubiese sentido este olor, no está en buen estado. Y no se lo reconocemos. Ahí vamos a defensa del consumidor. Sí, en realidad antes de ir a defensa del consumidor, quizás en esos casos, si uno compró esto de esa manera, lo que debería hacer es ir inmediatamente de vuelta al supermercado y, obviamente, primero que todo hablarlo. O sea, siempre nosotros, muchas veces llega gente con mucha como bronca por algo que les pasó y en realidad primero lo hablaste, o sea, hay que hablarlo. Si no nos reconocen en este caso, lo que habría que pedir es decir, bueno, a ver, tiene un libro de quejas, todo comercio tendría que tenerlo. Entonces, el libro de quejas, ahí dejarlo asentado esto, en su libro, todo lo que sucedió y cómo sucedió, y a eso sacar una foto. Juntando toda la documentación que nosotros tenemos, ahí sí se puede ir a defensa del consumidor, pero digamos, si yo llevo el kilo de carne a defensa del consumidor, te van a decir, no, mira, no así. Llévate eso de acá. Por favor, ya no, porque... Llévate eso de
me estaba petando el negocio. No, parece un chiste, pero no, es importante No lleven nada podrido a defensa del consumidor. Bueno, así ya volvemos con defensa del consumidor. Ya volvemos, no se vayan. Y volvemos acá con el Valentina Piscueta, el doctor Valentina Doctor Piscueta. Valentina, acá nos han estado preguntando, ¿sí? Para comunicarse con vos. Bien. ¿Qué pasamos? ¿El número de la radio o querés pasar tu número personal para cualquier consulta? No, porque están preguntando acá que tienen unas dudas de unas personas de defensa del consumidor. Bien, bien. Sí, mira, a ver, yo aclaro, por un lado tengo mi propio estudio jurídico, aparte de esto. No sé si pasar el número del estudio jurídico. Pasalo, por supuesto. 2612-716170. Repetilo, por favor. 2612-716170. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan para que se comuniquen con Valentín, con el doctor Apiscueta. Para mí es Valentín, pero bueno, es el doctor Apiscueta para cualquier consulta que necesiten sobre defensa del consumidor. Perfecto. Bueno, vale, sigamos charlando. Contanos, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso que pasó una vez con un amigo mío que lo mordió un perro? Él estaba con el perrito. Lo mordió. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pero lo mordió un perro. Lo mordió el perro. Pero su perro no. Lo va a tener que atar. No hemos tentado. Bueno, ¿qué pasa con la mordedura de perro? Tenés A ver. que ir al hospital y ponerte la vacuna antirrábica. En el caso, por ejemplo, él andaba en bicicleta, él andaba en bicicleta y vinieron unos perros y lo mordieron. Bien, cuando pasan esas cosas, es verdad que el Código Civil prevé digamos, lo que sería una responsabilidad por lo que sería el guardián del perro, es decir, la persona que sería el dueño. ¿Mm? En eso sí existe, o sea, sí existe normas que protegen a vos si te llega a pasar, ¿sí? Sí, Eso bueno, sería dentro de la mediación, digamos. No. O de defensa al consumidor. no, No, nada. eso sería una cuestión civil. Es una Algo sí, cuestión perfecto. Sí, sí, judicial civil estoy hablando yo. ¿Sí? Perfecto. Algo que pueda haber. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, esto pasó hace poco con una niñita en la valle, no me acuerdo dónde fue, que la niñita estaba jugando y vinieron unos perros y le mordieron, la desfiguraron. Y el dueño se borró. Y después, bueno, buscándolo, qué sé yo, en la valle, sabían quién era, bueno, y después se hizo cargo, qué sé yo, pero como Incluso que... ya tenía varias denuncias, me varias parece, denuncias, esa persona. Sí, tenía varias Bastante denuncias. irresponsable. Y en ese caso, por ejemplo, el señor, si no tiene medios económicos, por ejemplo, tiene los perros, pero tiene un ranchito, no tiene medio como para enfrentar las curaciones o las cosas, los medicamentos de la niñita, ¿cómo haces? Si no tiene los medicamentos. No, si él no tiene medios económicos, o sea, él no tiene nada y Para afrontar para afrontar lo que le pasó a a la niñita. Y algunos abogados quizás en esos casos lo que hacen es quizás no cobrarle como al principio, ¿no? Sino como decir, bueno, esperamos al resultado del juicio y en esos casos quizás... Yo te quiero decir, por ejemplo, ¿cómo haces para que el señor Sí. enfrente todos los gastos que ha ocasionado el perro? Si el señor es un señor que no tiene bienes. No tiene bienes. Y Tiene un ranchito donde tenían los perros ahí, qué sé yo, y mordió. ¿Cómo haces? Pecho. Pecho, que vende el rancho. Y pasa, digamos, siempre en todas estas cuestiones, en toda cuestión cuando uno pretende cobrar, lo que hay que ver, o sea, digamos, se basa en los bienes. Si no se puede ir contra él en cuanto a los bienes, es difícil si uno habla de un rédito económico, o sea, digamos, que cobrar lo que salía medicamentos o lo que fuera, en esos casos es difícil de poderlo efectuar. Escúchame, a mí los otros días me pasó que compré un medicamento y estaba a punto de estar vencido. O sea, faltaban 2 días para vencerse, era una crema. Y fui a la farmacia y me dice, no, usted lo llevó el día 18 y esto se vence el día 20. Usted se tendría que haber fijado que se vencía. Digo, pero se venció. Bueno,
Me dice, no me lo reconocieron. Era un producto de oferta porque a veces vos vas a los supermercados, me pasa mucho con los cereales, los del Tigre, no vamos a decir cuál, que por ahí te salen 1.500 pesos la caja grande y cuando están por vencer te la bajan a 700, casi más de la mitad. ¿Tendrá algo que ver eso, la fecha de vencimiento? O sea, ¿tienen de dónde agarrarse, digamos? Y puede ser, pero es real que si uno compra un producto del cual todavía no vence, digamos, no pasaría nada, no habría responsabilidad de parte del comercio. Distinto, es verdad que la fecha puede ser próxima, pero mientras sea próxima y no que esté vencido, entonces no habría ninguna especie de digamos, infracción por parte del comercio en ese caso. Claro. Es decir, en ese caso habría que estar más atento uno, es verdad. Exacto, lo que me porque dijo. Para evitar eso, eso siempre, ¿no? Todo lo que tenga cierto vencimiento y más si es una crema cara que perfectamente podría hacerlo, ver bien los vencimientos. O sea, que no nos podemos agarrar ahí de nada. Yo lo que veo que mucha gente se agarra del Despensa del consumidor. Defensa del consumidor para atacar al comerciante, para amenazar, para decirle como su defensa es voy a ir a hacer lío a defensa del consumidor. Yo no sé si de la mayoría de todos los que pasa algo realmente van o es como que lo toman para amenazar, para asustarte, para... Mira, lo que sí es bastante interesante. Es verdad que es el otro lado de lo que solemos pensar cuando decimos defensa del consumidor. O sea, es decir, nosotros decimos defensa del consumidor, nos imaginamos el consumidor nada más. Pero es verdad que muchos comercios sí van a lidiar con todo esto. Han habido muchos casos que, digamos, van a denunciar, pero esa denuncia es verdad que lo hacen como una cuestión más coactiva contra el comercio. Es decir, como una cierta amenaza, como decís vos, y que en ciertos casos puede ser efectiva, por así decirlo, pero sí es verdad que hemos tenido casos en donde, bueno, la procedencia de esa denuncia es por lo menos dudosa. Se da. ¿Y qué pasa cuando un comercio tiene reiteradas denuncias? Porque vos decís, bueno, de vez en cuando, no sé, una denuncia por un problema, un malentendido o no te gustó el producto, pero ya cuando tiene reiteradas denuncias, ¿qué pasa ahí con ese negocio? Exacto, bueno, sí. Las sí, empresas no digamos Movistar porque es un monopolio. Sí, o sea, pero... empresas de telefonía, bancos, sí, pasa mucho. Cuando pasan estas cosas, en realidad, como les decía, si no se arregla, pues todo esto hay que ver qué pasa, ¿no? Cada proceso, cada caso es distinto de otro. Cuando en el proceso, supongamos que se le da curso a una denuncia en donde no sé, la empresa de telefonía que nombraban o cualquier otra dice, se le hace conocer esta denuncia y no da ninguna respuesta, no ofrece nada y no le importa, pareciera, y eso se da con otros casos más, lógicamente ese caso y los demás van a pasar a sumario. En sumario justamente se analizan lo que sería todas las sanciones que prevé la Ley de Defensa del Consumidor, que en eso lógicamente pueden haber apercibimiento, puede ser multa económica, podría llegar a ser la clausura. Eso, es clausura. Decir, son cuestiones que, bueno, se analizan y en base también la responsabilidad. Me imagino que tampoco una empresa de telefonía que tiene millones de casos no es lo mismo que un local cualquiera que tenga 5 denuncias. Un almacén. Claro, si un almacén tiene 10 denuncias y quizás no lleva mucho tiempo, y bueno, acá quizás sí van a poner más el ojo y las sanciones van a ser más severas. Bueno, te cuento que le pasó a una amiga mía que ella se compró un teléfono de una marca conocida, fantástico, 2 días no le funciona, va, lo cambia, le dicen que bueno, lo van a arreglar, qué sé todo, vuelve, 2 días, de nuevo no le funciona, así 5 veces fue. 5 veces. Entonces le dice, mire, realmente, evidentemente, el modelo de este teléfono ha salido mal, así que no queda otra que... Entonces le dice mi amiga, bueno, está bien, cámbiamelo por uno mejor, porque no es problema mío, es problema de... No, o sea, nosotros lo que podemos dar es usted compró este teléfono y lo que le podemos dar es este teléfono, o inferior. Claro. Superior, no. Entonces ella tuvo que poner una diferencia y sacar un teléfono superior y bueno, no tuvo más problema. Pero, ¿por qué eso? Sí, digamos, en ese caso
O sea, por un lado me gustaría como, ya que lo decís, está bueno esto, como aconsejarlos de que cuando hagan un reclamo, porque vos me decís que fue 5 veces esta persona. 5 veces. Claro, es un montón. Y quizás a veces uno va y es todo verbal. Y en eso que va pasando, la garantía se termina. Y no nos dejan nada, o nos hacen firmar un papelito que dice ya quedó solucionado el conflicto y todo, está todo perfecto y se le entrega un celular en perfectas condiciones. Y una vez que lo firmamos, después si entra el proceso, ya estamos, digamos, con un proceso prácticamente que la empresa podría como lavarse las manos. Entonces, en eso hay que evitarlo. Es decir, si vamos, dejar una constancia. Siempre está bueno esto de pedir, esto digo durante el problema, cuando estaba el problema, dejarlo asentado en el libro de que tiene que tener ese comercio, exacto. Y sacar una foto. Siempre. Porque eso le va a dar, exacto. O sea, siempre, chicos, entonces los que nos están escuchando, cuando tengan un problema así con que es relativamente al consumo, vayan, pongan las quejas en el libro de quejas y sáquenle foto, porque de esa manera la constancia que vos tenés que ha venido 3 veces con el reclamo y no se ha sido solucionado. Exacto, y siempre se le pone fecha, ¿no? Para que quede exacto, con fecha de cuándo. Entonces, que quede dentro de la garantía. Eso por un lado. Después, digamos, lo que dice el comercio, bueno, a veces lo dicen para evitar tener, y te lo dicen con una confianza que decís, bueno, tiene razón. Pero no, en ese caso deberían, digamos, o repararlo y dejarlo en las mismas condiciones, u ofrecerte algo de similares o semejantes características. En este caso, siempre... El modelo dice que no tenía, que era ese modelo y que tenía que ser superior o inferior. Sí, en realidad inferior no debería, sino que sería igual o superior en su defecto porque ellos no tengan. En general, el dicho de que el cliente tiene la razón en algún punto es así. Pero bueno, eso es algo que uno también tiene que instrumentarlo. Por eso lo de la garantía, por eso lo de, si fui varias veces, bueno, déjame alguna especie de constancia de esto, de que yo lo estoy haciendo. O sea, no es que no me he preocupado por este celular. Entonces, de esa forma no quede todo en el ámbito verbal, porque después es difícil de salir a poderlo explicar en un proceso. Qué complicado que es todo, la verdad que... No, pero súper interesante y para tener en cuenta, pero porque lo que nos está diciendo que si uno va a hacer la denuncia tiene que siempre tener pruebas físicas, digamos, para adjuntar a la denuncia, constatar de que están en falta la empresa que vayamos a denunciar. Yo cada vez que he ido a hacer así, nunca he puesto el libro de queja, nunca le he sacado fotos. La verdad que es muy interesante aprender todo esto, porque uno no lo sabe. Por ahí es el tema que uno por ahí es ignorante y no sabe cómo poderse defender. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, Vale, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que te hayas sentido cómodo y la verdad que nos ha enseñado muchísimo, porque no teníamos idea de todas las denuncias, cómo la podíamos hacer, todo en así como nos estás explicando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. La verdad que muy lindo el espacio que tienen, así que... Te vamos a volver a llamar. Bueno, obvio. Ahí veré si entonces les gustó o no a la audiencia. No, ahora vamos a saber la cantidad de auditores que hemos tenido. Bueno, oyentes. Muchísimas gracias a ustedes. Así que bueno, ya volvemos con el último bloque. Y volvemos en el último bloque. Pía, Maricé, la verdad que ha sido re interesante el tema, los dos temas, del envejecimiento y de defensa del consumidor. Muy importantes, nos han aclarado muchísimas dudas a nosotras, calculo que a todos los oyentes también. Ya saben, cualquier inquietud que se pueden comunicar al número que dio Pía. Sí, lo damos nuevamente, es el 2616-594011, ya sea que tengan preguntas para la psicóloga o para el abogado. La verdad que yo no sabía que cada vez que uno tenía que ir cuando uno estaba haciéndose una queja, qué sé yo, de pedir el libro, de sacarle fotos. Exactamente, tener pruebas que avalen lo que uno quiere defender, o sea, al fin y al cabo es para uno eso, lo que nos corresponde.
Sí. Yo creo que lo fundamental en todo lo que se trata de estos tipos de temas es tener las pruebas y las constancias, siempre. Entonces hay que tener en cuenta que para eso es fundamental tener audios, pruebas, los tickets de compras. Todo lo que sea siempre no está de más. No enojarse y revolear todo, sino que existe una forma que se ocupa hace años de solucionar esta clase de inconvenientes, igual que la mediación, que uno tiene problemas con un vecino, tiene problemas incluso familiares. Lo mejor es mediar a través de estas herramientas que nos brinda el municipio de Godoy Cruz. Mirá, no, la verdad que yo tampoco sabía mucho de las mediaciones, la verdad que la verdad que cuántos métodos y cuántas cosas hay que uno por ahí no sabe y cómo uno se va informando y qué ayuda y son qué ayuda. para uno que Claro. por ahí lo está necesitando y no sabe que existe. Y bueno, hay mucha gente que se está interiorizando sobre estos temas gracias a ser mujer. Exactamente. Muy Otras bien. voces. Escúchenme, ¿qué invitados tenemos para la próxima? Invitado sorpresa. Ah, muy bien. No vamos a adelantar nada porque es sorpresa. Muy bien. Muy Así bien. que estén atentos para Cuando la mandemos semana los que flyers. viene. El día viernes largamos flyer, así que a todos los interesados que quieran saber, el día viernes vamos a estar informando quiénes son los próximos invitados de la semana que viene. Y ya empezamos octubre. ¡Ay, ¿Cómo qué rápido! Y en cómo 3 meses, se- Navidad, Año Nuevo, y ya nos vamos. Es tremendo cómo se pasa el tiempo. Es una cosa de loco. ¿Tienen pensado irse de vacaciones? Y yo sí. Yo no. Yo sí, también. Sí. Yo sí, que lo Sí, necesito, yo- a yo, donde bueno, sea, pero yo necesito. ahora me voy. Ah. Los voy a dejar unos días porque... Ya le pregunté, pero va a estar. No, voy a estar. Ah, voy va a estar, va a Sí, estar, sí, voy a va a llegar estar. justo el día. Sos irreemplazable, Gabriela. No sé a qué vamos a traer. No, porque, no saben, el 12 es mi cumpleaños, Ah. entonces me voy al país vecino, que es mi lugar. Vas a soplar las velas allá Voy en a- Chile. como todos los años de mi vida, voy a soplar las velas en Chile. Muy bien, muy bien. Así que, si Dios quiere, me voy el 10, creo el 10 o el 11, y vuelvo justo para el programa. Muy bien, me Sí, encantó, aparte, Gabriela. amo Chile, es mi lugar en el mundo. Sí, lo sabemos, lo Amo, sabemos. Soy una enamorada de Chile, por eso cuando vino la vicecónsul acá, le dije que era una enamorada de su país, porque la verdad que, sobre todo el mar, y lo tenemos tan cerca. Tan cerca, sí. Sí, sí, es tan cerca que para mí estar en el mar me da, no sé, yo siempre digo que me encantaría envejecer en el mar, o sea, terminar mi vida ahí frente a la playa. Qué frente- lindo. Sí, sí, toda la vida pensé eso, ojalá lo pueda hacer, pero siempre quise tener mi lugar ahí. Mirá qué lindo lo que estás diciendo, eso que voy a tener tu objetivo del tema que hablábamos con la licenciada más temprano, con la psicóloga, de eso, de aceptarse y ver qué camino tomás para la vejez. Y Sí. qué lindo lo que estás diciendo, Sí, eso de porque querer aparte irte al mar. Tengo muchas amigas en Chile y bueno, y tengo un montón de ahora, mis amigas muchas se están jubilando. Entonces, muchas de Santiago se han ido a Viña, Sí. a Reñaca, porque por el tema, viste que ha sido todo muy problemático en estos años que han tenido los chilenos, sobre todo en Santiago. Entonces, Viña como que está mucho más tranquilo. Sí, Entonces, está aislado de la urbe, digamos. exacto, entonces las chicas se han ido, muchas que han quedado viudas o se han separado, entonces se han ido a Viña. Y se ha creado un grupo de amigas que van, por ejemplo, a pintura, van a tejido, bueno, hacen un montón de jardinería, bueno, hacen un montón de cosas y siempre me llaman. Oye, Gavita, vente, que estamos, mira, que estamos haciendo tal cosa. Bueno, Oye, me encanta. Así que bueno, ahora voy a ir es más, ¿Tiene una... un casamiento? Sí, pero ¿También? también tengo un casamiento, así que bueno, ahora voy a ir a pasar porque justo una de ellas cumple el 2 de octubre, cumpleaños. Entonces, oye, que te esperamos y festejamos juntas, así que bueno, me voy para allá. Vos sabías que María Nieves tiene su hija que vive en Santiago. Ah, mira. Ella estudió arquitectura, se fue a Chile para trabajar, allá consiguió a su marido. Ah, y así que tuvo, vive o sea que los allá nietos, y los nietos de María Nieves las son chilenos. gemelas son chilenas. Muy bien. Por eso también es lo que extraña tanto, más ahora en esta época que el paso cierra, abre, de poder ir, pero siempre va y viene. Bueno, viste que ahora justo a partir del 1 de octubre
cierran el paso todas las noches hasta diciembre, creo, y abren a las 8 de la mañana. Para que circulen únicamente de día, De digamos. día, no, porque van a arreglar todas las luces, van a arreglar todo el túnel. Así Lo van a arreglar. que, amiga, el próximo viaje irá Seremos con vos porque es tu cumpleaños, a festejar tu cumpleaños. Sí. Así que, sí, tenemos, pues sí, pi, pi, Vamos pi, pi, pi. con a otras voces a Chile. A Chile. Sí, la verdad que, bueno, a mí el mar, yo creo que en otra vida habré vivido frente al mar, ¿no? Y seguramente. O tus ancestros quizás eran de enfrente del mar y a vos te corre por las venas. Y mira, me corre tantas cosas por las venas. Yo lo amo a los ancestros, mira, mejor dejémoslo ahí. Pero sí, amo el mar, cualquiera, sea Chile, lo que sea. A mí invitarme de viaje. Y que todas las riquezas que te da el mar, desde los frutos de mar, los peces, la tranquilidad, el olor, oler el mar, el ruido, los caracolitos, es todo tan precioso. Incluso hay partes del mar que no conocemos, la profundidad, los riesgos también. Es Bueno, algo eso que no me interesa tampoco. A mí me gusta, ¿podés creer? ¿Te gusta? Yo si pudiera hoy por hoy, me haría, más joven obviamente, me anotaría en la marina. Me hubiera ¿En gustado serio? estar en la marina, en mar abierto, sí. Ay, yo sí. tengo pánico. Sí. Yo si hoy pudiera O sea, volver el tiempo atrás, ahora no me van a aceptar, obviamente, no porque te hasta aceptan. cierta edad. Pero sí, yo si pudiera Crucero, volver. con lo lindo que es, yo no sé si me animo. No me gusta el agua, le tengo miedo, fobia. Yo estuve en un crucero 23 días. Me muero. 23 No, me días. encanta, me tiro en el mar, me salgo, me tiro, me salgo. Y estuve 4 días solamente mar, porque atravesé todo el Atlántico para llegar al África, a Sudáfrica. lindo, Llegamos Gabriela. No, re lindo. Y después, lo más lindo de ese viaje fue algo maravilloso que yo dije, gracias Dios, fue entrar a Venecia en barco. Ah. No, eso fue algo maravilloso. Entrar a Venecia y ver toda esa arquitectura, ver todo eso arriba, es una cosa maravillosa. La verdad que eso fue Mucha historia. Sí, tremendo. Y a mí que me encanta la historia, así que... Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Espero que la hayan pasado bien y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo martes en Ser Mujer FM, Otras Voces. Nos vemos. Chau. Chao, nos vemos.